hermanos, de qué es lo que estamos estudiando en estas últimas clases. ¿Cómo dice mi hermana? El Espíritu Santo. ¿Cómo se llama cuando se estudia el Espíritu Santo? ¿Cómo se dice eso en teología? ¿Cómo? Neumatología, muy bien. Neumatología. Hemos estado viendo ya alrededor de 4 o 5 clases de puro Espíritu Santo. ¿Y por qué es tan importante? Porque el Espíritu Santo es la dispensación en la que estamos ahorita. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos cuida, el que nos lleva hacia la salvación que tenemos por delante. Entonces, he sentido de Dios que nos detengamos un poquito, que bajemos la velocidad para que podamos entender y sobre todo cubrir ciertas áreas que tenemos sueltas en nuestro conocimiento de la palabra. Ahora vamos a entrar a un tema muy emocionante, que son los dones del Espíritu Santo. Ya pasamos por el bautismo, ya pasamos por la llenura, ya pasamos por varias cosas. Ahora vamos a enfocarnos en los dones del Espíritu Santo. Entonces, en su cuaderno, hermana Miguel, ¿necesita una hoja? No, mire, sí, se puede para apartarla para allá. Muy bien. Aquí le doy. ¿Tiene pluma? Ahorita le doy otra. Hermana Marlene, ¿necesita una hoja? Aquí le doy una pluma también. ¿Quién falta más de hoja, pluma? Cuaderno. Pongan a su hojita, a su cuaderno, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Y vamos a estar apuntando 3 citas principales. La primera cita va a estar en Romanos 12, del 6 al 13. Romanos 12, del 6 al 13. Me dicen un amén cuando lo hayan escrito. Amén. ¿Qué más? También vamos a escribir 1 Corintios 12, del 1 al 11. Primera Corintios 12, del 1 al 11. Y la tercera cita va a ser Efesios 4, del 8 al 13. Efesios 4, del 8 al 13. Vamos a ir rápidamente a Romanos y vamos a leerlo juntos. Romanos 12, del 6 al 13. Efesios 4, del 8 al 13. ¿Están listos con la cita? Amén. Hermano Pepe, déjenme más que acabe mi hermana Claudia y me lo lee por favor. Del 6 al 13 en Romanos 12. ¿Listo? Ahora sí, léamelo por favor. Dice así la palabra de Dios, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la La hospitalidad. hospitalidad. Ok. Ahora vamos rápidamente. Si se fijan ahí, hay muestra, dice, teniendo diferentes dones en el versículo 6. Y empieza a mencionar servicio, el servir, enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside, el que tiene misericordia, el que tiene amor. Esos son unos dones. Ahora vamos rápidamente a Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 11. Le voy a pedir a mi hermana Norma que lo lea. Capítulo 12 de Corintios, primera de Corintios, del 1 al 11. Amén. Métele No una quiero, mente. hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos del Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Ok, esos son otros dones. Otro tipo de dones. Ahora vamos a brincarnos a Efesios, capítulo 4, versículo del 8 al 13. Le voy a pedir a mi hermana Fierlin que lo lea. No jala el teléfono. Si no, no se apure. No se apure. Aquí le digo a mi hermana Abigail. Ok. 4 del 8 al 13, mi hermana Fierlin. Sí, amén. 4 al 8. 8 al 13. Ajá. Del 8 al 13, amén. Bienaventurado varón que a quien el Señor no culpa de pecado. No, estamos mal. Ese se me hace que está en Gálatas. 4, 8, ok, Sí. amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Hasta el 13. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí está bien. Muy bien. Esos son los pasajes principales de la Escritura. Hay más pasajes en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se mencionan estos dones. Sin embargo, en esa porción del versículo 8, eso proviene de un pasaje del Antiguo Testamento, que no lo tengo escrito ahorita, pero proviene de un pasaje donde está profetizando, creo que es el Salmo 68. Salmo 68, aquí lo apunto de una vez. 68. En ese salmo profetiza y dice, bueno, subió, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa la palabra don? Póngale ahí en su hojita. ¿Qué significa la palabra don?
como pregunta ahí, ¿qué significa la palabra don? La palabra don significa gracia. Viene de una palabra griega que se llama charisma. Carisma. Ahí viene la palabra carisma. Charisma. Entonces la palabra don significa gracia, regalo. Sí. La palabra griega que se utiliza es charisma. 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 C de casa, H. C-A. Charisma, como se oye. Entonces, cada vez que en el Nuevo Testamento viene la palabra dones o don, se utiliza esa palabra, carisma. Nosotros lo conocemos como carismas. Hay unos movimientos que llaman los carismáticos, usan esa palabra. Pero, ¿qué significa esa palabra? Pongan este significado de los dones espirituales. Pónganlo tal cual se lo voy a dictar. Dice, habilidad dada por Dios. Habilidad dada por Dios habilidad dada por Dios para servicio del cuerpo de Cristo, para el servicio del cuerpo de Cristo, para servicio del cuerpo de Cristo, en la forma y el lugar que Él dirija. En la forma y el lugar, que Él dirija. ¿Listo? Ok. Entonces, cuando se menciona en la Biblia que Dios nos está dando un don, nos lo está dando con motivos específicos, razones específicas. La principal razón por la que se dan esos dones, ya lo leímos ahorita, es para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo, para servir a los demás. Un don se lo dan a todos los cristianos. A cada uno se le da diferentes dones, dice la palabra, dice, distribución de los dones es para todos, es para todos. Usted no puede decir yo no tengo ningún don, eso es mentira, porque ya leímos todos los dones que hay y cada uno de nosotros tiene un don. En el momento en el que nosotros nos convertimos en cuerpo de Cristo, tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Yo no tengo la oreja nomás porque están bonitas. Yo la tengo porque la oreja me sirve para algo específico. Usted y yo no estamos aquí nomás para que nos veamos bonitos. Estamos para ser usados de la manera que debemos ser usados para que el cuerpo de Cristo, como dice aquí en Efesios, vaya juntándose y vaya caminando juntamente hasta la unidad perfecta y llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿quién da esos dones? Vamos a ponerle ahí en un puntito. ¿Cómo se distribuyen los dones? ¿Cómo se reparten los dones? En otras palabras, ¿cómo se reparten? ¿Cómo se reparten los dones? ¿Cómo se reparten o se distribuyen? O se desparraman los dones. Apunten esta cita, 1 de Pedro 4,
10 y 11. No lo busquen, yo se lo leo. 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Esto dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. El que departe o reparte todo es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede ese repartir? Muy probablemente es cuando uno nace de nuevo. Cuando uno nace en el cuerpo de la mamá, cuando sale, ya trae ciertos talentos, ciertas habilidades. Y ahorita vamos a ver un poquito de esa diferencia entre habilidades, talentos y dones. Entonces, cuando uno nace, mi hermana Fieli nació de nuestra hermana Abigail, ella nació con ciertas habilidades, ciertos talentos. Ya los traía natos. Hay gente que se les da la música nato, hay gente que es inteligente por naturaleza, hay gente que es fuerte, nacen gente fuerte. Hay ciertas cosas que vienen de naturaleza. Entonces, en una similitud, muy probablemente suceda que cuando uno nace de nuevo, ya el Espíritu le reparte a cada uno qué don va a tener en dones espirituales. Otros tienen la posición de que cuando viene el bautismo del Espíritu es cuando esos dones se activan, esos dones empiezan a funcionar. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Lo importante es que los tenemos. Dios tiene a cada uno de nosotros con dones y cada uno de esos dones son necesarios. Usted y yo tenemos un don que la iglesia lo necesita. Y cada uno tiene dones diferentes. No, en la iglesia no hay aquella persona que tiene todos los dones. Eso es mentira, del diablo. Porque entonces esa persona tendría que irse a hacer una iglesia sola porque no necesita de los demás. Eso es una mentira. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que tengo un don? ¿Cómo sé que tengo un don espiritual? Bueno, primero hay que saber cuáles son, para saber dónde caigo. ¿Cuáles son esos dones? Entonces, ya escribimos ahí, la distribución de los dones es para todos y muy probablemente fue repartido cuando nacimos del Espíritu Santo, cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, salimos de Dios, nacimos de Dios, y ahí es cuando el Espíritu dice: ok, mi hermana Abigail va a hacer esto, mi hermana Marlene va a hacer esto, mi hermana Norma va a hacer esto. ¿Ok? Bueno, tercer punto. El primero fue qué es el don, el segundo cómo se distribuyen. El tercer punto es cómo descubro los dones, cómo descubro el don, cómo sé qué dones hay. Y vamos a entrar aquí en materia, se va a poner bueno. Me dice la palabra que Dios, subiendo lo alto, llevó cautivo la cautividad y le metió dones a los hombres. A todos. A todos. La palabra a todos. Entrando un poquito ahí, usando el paréntesis de mi hermana Abigail. Bueno, como lo malo. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo ahí en Efesios 6:8? Digo 4:6, perdón. ¿Qué está diciendo ahí? 4:8. Cuando Jesús muere y dura, ¿cuántos días dura en el sepulcro? 3 días. Está en el sepulcro, Él baja a lo profundo de la tierra, baja al infierno, baja a donde está el Seol. Entonces, en ese momento, Jesús arrebata lo que tenía el dominio de la muerte, el temor. Se lo quita, le dice: ya no tienes derecho. Le quita eso a la muerte.
y lleva, dice que lleva cautiva la cautividad. Este es un punto teológico que muchos difieren, pero yo pienso que así es. Antes en el Antiguo Testamento, hasta que muere Cristo, en el Seol existían una separación. Lo que eran los que estaban en el lugar de tormento y otros los que estaban en el seno de Abraham. Esa separación la vemos en Lucas, creo que es Lucas 18, donde está la historia, historia del rico y Lázaro. Ahí es donde está esa separación. Entonces, en ese momento que Cristo muere, baja a lo profundo de la tierra, dice la Biblia, entonces se lleva el seno de Abraham y lo presenta al Padre en su trono. Entonces aquí dice que sube hasta lo alto, llevando cautiva a la cautividad, ese dominio que tenía la muerte. Y cuando una persona conquistaba en un terreno, en un lugar, en un territorio, siempre que conquistaba, agarraba todo lo que tenían, todos los tesoros, todo lo que había en esa región. Entonces Cristo lo que hace es tomar y empieza, al momento de subir, dice que empieza a repartir los dones. Es una similitud a que empieza a repartir dones espirituales. ¿Y cuáles son esos dones? Bueno, los que vienen más abajito. Esos dones que se reparten, Cristo los reparte por su espíritu a la iglesia con un propósito común, que es edificar su pueblo. Entonces, los dones los vemos unos aquí y hay otros en las otras escrituras que ya vimos. Ahora, primero que nada, poniendo las bases, ¿creen ustedes que los dones todavía existen o ya no? No, sí, sí. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos los dones siguen existiendo. Bueno, hay denominaciones que no creen en eso. Hay interpretaciones y hay doctrinas que dicen, no, es que no existe. Ahora, la razón para nosotros decir sí existe es la principal de por qué está en la Biblia y por qué están las cartas de Pablo, que son doctrinales. Si no estuvieran en esas cartas, entonces dudaríamos que a lo mejor siguieran efectuándose, pero están ahí y esas cartas son para nuestro tiempo. Y tenemos que entonces decir, si fueron en aquel tiempo, a nosotros nos alcanza, porque seguimos siendo parte de esa misma línea. Entonces, si los dones espirituales fueran dados solamente a la iglesia primitiva, o si son inadecuados para el servicio de hoy en día, entonces, ¿por qué aparecen en los libros del Nuevo Testamento? ¿Por qué se menciona que son necesarios para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente? ¿Por qué dice, si no los tienes, si no se efectúan, si no se llevan a cabo, el cuerpo de Cristo no funciona correctamente? Entonces, esa es una frase ahí que tenemos que tener en cuenta, porque nos vamos a topar con gente que nos va a decir, es que los dones espirituales ya no son, los milagros ya fueron pasados, ya los apóstoles ya no existen, ya nomás son ciertas cositas, ya no es todo. Bueno, ¿y dónde dejamos todo lo que dice en el Nuevo Testamento? ¿Y dónde dice que todo eso es necesario que haya en el cuerpo de Cristo para que la iglesia funcione adecuadamente? Amén. Hasta ahí estamos bien. Tipos de dones. Todavía no vamos a entrar a los dones espirituales, pero tipos de dones, tipos de regalos que tiene cada persona. Tipos de dones. O sea, todo está relacionado como cómo descubro mi don. Sí, estamos dentro del mismo tema. Esa pregunta. Tipos de dones. Primero estamos viendo cómo descubro mi don. Vamos a ver qué tipos de dones hay. Tipos de dones. Okay. Tipos de regalos que Dios da. Tipos de gracia que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Entonces, pongan la categoría número 1, que es habilidades naturales. Categoría número 1 es habilidades naturales. ¿Están ahí listos? ¿Cuáles son esas habilidades naturales? Bueno, por ejemplo, la música se considera una habilidad natural.
ser saludable, ser inteligente, tener fuerza, tener inteligencia. ¿Alguien más que me ayude con alguno natural, hermana Margarita? ¿Qué más se podría considerar? La rapidez, tal vez, aunque se puede desarrollar, es algo que mucha gente nace con eso. Esa chispa, la facilidad de comunicarse, muchas veces es algo natural, algo que nace en la persona con ese carisma. Entonces, esas son habilidades que al nacer las tenemos y son dones de Dios, porque los pone el Señor. Pero esas son habilidades naturales. Hay niños que nacen con la habilidad de ser líder. Sí, así nacen. Es una habilidad. Hay gente que nace con la habilidad de hacer negocios también. Así nace. Yo quisiera ser de esos, pero no se puede. No se puede. Ok, ese fue el número 1. La segunda categoría son habilidades adquiridas o aprendidas. Número 2, mi hermana Claudia, habilidades aprendidas. O adquiridas o aprendidas. Habilidades adquiridas, aprendidas, es lo mismo. Creatividad. Por ejemplo, mi esposa es muy creativa. A mí no se me da nada eso de lo creativo. Para nada. Para nada. Ni para contar historias. Yo soy bueno para imaginarme los platillos que voy a comer. Yo nomás soy bueno para comer también. Bueno, habilidades adquiridas. ¿Qué es una habilidad aprendida, hermana Marlene? ¿Qué es una habilidad aprendida? Cuando usted se pone a estudiar algo y pues Lo practica. hasta que se va. Dígame un ejemplo bien claro de alguien que está en la casa, que aprendió algo. Por decir mi esposo, él cuando llegó a este país, todo el tiempo desde que llegó, miraba la televisión puro inglés, Ajá. y ya se aprendió. Un lenguaje nuevo. Una muy sencilla, cocinar. Cocinar, manejar, incluso los instrumentos son habilidades adquiridas. A uno se les facilita más que a otros, pero son cosas que aprende uno. ¿Ok? Ese es el segundo. El tercero, y ese es el tema principal de hoy, o de este estudio, son los dones espirituales. Ese es el tercer tipo de don. Es el tercer tipo. Dones espirituales. Y los vamos a ver. Y les podría preguntar, ¿cuál de ustedes, dígame a alguien que tenga un don espiritual? Dígame uno. Bueno, yo, así como somos abiertos, veo un testimonio, hermano, ande para allí para, yo digo, eso es un don que no lo tenía. ¿Tiene como discernimiento, a lo mejor, de espíritus o algo? Sí, yo cuando, o sea, y cuando sé cuando es un ángel, o sea, cuando sé cuando es de Dios y sé cuando es un demonio. O sea, en el espíritu lo siento. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, dones espirituales. ¿Alguien más que me diga un don espiritual? Están las profecías, están las lenguas, Profecía también. interpretación de lenguas. Vamos a estar viendo que hay más. Se llama así, no sé. Vamos a ver. Tienen que enseñarme porque Vamos no a sé, ver. yo no sé. Vamos a ver una lista de los dones que tienen en la Biblia. Ahora, lo importante es separar, lo importante es tener las diferencias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay cosas que nace uno con ellas, como lo vimos ahorita. Hay que saber bien qué cosas traemos, que no necesariamente son del Espíritu, pero las traemos. Ahora, los tres tipos, dice la Biblia que los tenemos que administrar a la iglesia. Si yo, en mi carne, en mi habilidad intelectual, sé hacer algo, lo tengo que administrar a la iglesia. Tengo que ver la forma de cómo esta habilidad natural ayudo a la iglesia con eso. Si soy alguien que nace con negocios, voy a usarlo para la edificación de la iglesia, porque todos tenemos dones, dice la Biblia, todos, y todos tenemos dones espirituales también, pero todos dice administrélos conforme a la gracia para que el nombre de Cristo sea glorificado. En este caso, por ejemplo, la intercesión es un don también. La intercesión, Es un don.
Yo pienso que sí, se da más Los a dones de ayuda. son hasta cierto dones de tipo de ayuda. dones de servicio. Y también, ahí también el don de liberación. Y todo eso lo vamos a ver más adelantito. Pero hay cosas que se dan y hay cosas que se aprenden. Con el tiempo, hermano, también, o sea, tú no puedes venir aquí y decir, en ese momento tengo la palabra de ciencia y ya la adquirí, ¿no? Yo recuerdo que batallé mucho y sufrí mucho para poder aplicar lo que Dios puso en mí. Por ejemplo, de ir a orar por alguien y decir, Dios le quiere decir esto, pero con palabra de ciencia, y siempre de edificación. Dios le quiere decir esto, pero ¿cómo le hago para Dios saber si no es mi carne lo que le quiere hablar? O sea, ¿cómo le hago para esa línea tan sutil decir, Eso está es una bueno. emoción mía? Y luego, ¿qué voy a provocar en esa persona por confusión? Entonces, cuando es de Dios, Dios te impulsa a ir a hablarles, entonces esa persona tiene que recibir que lo que está recibiendo ella ya lo había visto con Dios. Es lo que Dios a mí me puso desde un principio. Entonces, vamos a aquí, todas estas clases, vamos a tratar de clarificar todo eso. Vamos a tratar de estudiar con detenimiento, por eso es muy importante, porque desgraciadamente los dones se han usado mal y son muy fáciles de usarse mal. ¿Por qué? Porque involucra el punto humano, nuestra carne. Porque ¿quién es el que está ejecutando el don? Uno. El Espíritu Santo nos lo pone, el Espíritu Santo nos guía a hacerlo, pero nosotros también podemos meter o empezar a mezclar y usar ese don para nuestra conveniencia. En lugar de edificar, vamos a destruir. En lugar de unir, vamos a dividir. Entonces hay que estar bien listos. Entonces, aquí la cuestión es que empecemos a ver en la lista que vamos a estar viendo, que vamos a tomar yo creo que unas dos o tres clases, en dónde caigo, en dónde puede ser que por ahí el Señor me esté llevando, en dónde no es un don, es una habilidad, en dónde es algo que tengo que empezar a crecer. Entonces, la cuestión aquí es que hay que aprovechar y crecer en los dones. Antes de entrar a la lista hay que aprovecharlos. ¿Por qué? Si yo, como le decía ahorita, tengo la habilidad, por ejemplo, de la música, yo tengo que pulirme en eso. Yo no puedo llegar a ministrar en una iglesia con guitarra y con alabanza si yo no practiqué con anterioridad, si no lo hice bien. Entonces lo que yo hago es mi habilidad, mi don, la practico, la ejecuto, la llevo hasta que se empieza a hacer mejor y mejor y mejor. De igual forma, un don espiritual se hace lo mismo. Llega un momento que, por ejemplo, nuestra hermana Fidelín, vamos a suponer que ella está cantando, está ministrando, y en eso viene algo y se le pone una visión, y en esa visión está viendo algo que va a pasar. Y Dios le está dando un don de profecía, suponiendo. Don de profecía. Y está diciendo, ok, estoy viendo por el Espíritu esto que está pasando. Si nuestra hermana hasta ahí llega y nunca más lo vuelve a ejercitar, lo vuelve a practicar, ese don se queda dormido, estancado. Otro ejemplo muy claro, las lenguas. Las lenguas se practican. Las lenguas se practican y siempre tienen que ir con el fin principal de los dones. ¿Cuál fue el fin principal de los dones? Edificación de la iglesia y glorificación de Cristo. Entonces, cuando yo ejercito el don de lenguas, es para crecer y lo tengo que ejercitar. Tengo que ejercitar. Si yo tengo el don de enseñanza, yo me considero que ahí lo tengo porque se me da. A lo mejor no lo hago bien, pero siento que por ahí es. Entonces, ¿qué hago? Me preparo, estudio, me preparo más. No nomás porque tenga el don de enseñanza, ya me voy a quedar sentado viendo Netflix o haciendo otra cosa, sino que voy a empezar en esa área, a empezar a pulirme, empezar a listar mi hacha, empezar a afilarla, ahí mismo, donde estoy aprendiendo. Si mi hermana es maestra, ¿qué hace mi hermana? Usa cursos, empieza a estudiar la Biblia, empieza a ir a capacitaciones, y ese don empieza a ejercitarse cada vez más, se perfecciona. Y si ella se perfecciona, ¿cómo van a salir todos los demás? Perfeccionados, porque todos somos un cuerpo. Si a nuestra hermana Abigail ya se le dio un don, nuestra hermana Abigail, la responsabilidad de ella es
ver que ese don se esté ejercitando para el crecimiento de la iglesia. Ese es el punto de saber nuestros dones. Nosotros no podemos ser personas que venimos a la iglesia a estar sentados. No podemos, porque la iglesia se duerme. La iglesia no llega a ser completa. Cada uno, nuestra hermana Sheila, nuestra hermana Vero, tienen dones. No importa la edad. Todos tenemos un Siempre don. se ha pensado eso, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos el retiro, ¿cómo se llama? El campamento de varones. Ajá. Entonces hubo una gran bendición fuerte de muchos que fuimos. Entonces, si se repartieron dones ahí, vamos a decirlo, el don siempre trae fruto. Un don te acerca a un fruto. Así ¿Y es. qué es ese fruto? Tienes que mostrar lo que Dios te enseñó ahí. Si sigues con tu misma rutina, sigues siendo el mismo mal cristiano mediocre o muy bueno, según sea tú, como seas tú cada persona. Entonces quiere decir que, pues, un curso más, una Sí. reunión más. Es nada más un club social. Hasta ahí quedó. Una emoción. Entonces, siempre, bueno, en los grandes cultos, en las grandes manifestaciones del Espíritu Santo, en el siguiente culto debe haber un fruto. Sí. Si hablan en lengua las 8 horas ahí de ese servicio y el siguiente domingo no vengo, o estoy rebelde y no vengo el viernes, entonces ¿dónde quedó el fruto? Tiene que haber fruto. Entonces, pues para llevar. Tienen que ir crecimiento. Para llevar. Tienen que ir crecimiento. Hermano, No. usted dijo algo que me llamó la atención. Usted dijo, hay que ejercer el hablar lenguas. Ujú. Bueno, al menos yo he experimentado que el hablar para mi lengua no es algo que yo suelto, Ujú. sino que es algo que me nace Ajá. en el espíritu. Es algo que yo no voy a decir, como otros dicen, practique, siga, repita. Ese es buen punto. Eso no viene de Dios. Eso es buen punto. Ahora, vamos a tocarlo más adelante porque también puede ser confusión. Sí, porque ella después las hermanas. Yo en mi persona, si yo estoy lleno del Espíritu, yo puedo hablar lenguas en cualquier momento. Dice la Biblia que el que habla lenguas puede controlar la lengua. Hermano. A veces que no me salen, porque ando mal. Pero sin embargo, no sé si sea a lo mejor un don, no lo vamos a poner como una doctrina, pero yo puedo empezar a hablar lenguas. Yo tuve una experiencia y por eso es que yo le digo que es algo que uno cuando anda en el espíritu no puede controlar. Porque yo tuve una experiencia que en 3 días que no pude hablar mi lengua normal. Yo hablé lenguas 3 días. Entonces por eso yo digo, una lengua no es aprendida, una lengua no es algo que le vamos a enseñar a alguien, es algo que nace del espíritu. Entonces yo lo entendí el día que fui bautizada en el espíritu, yo no sabía ni que era un don espiritual. Me bautizó el espíritu sin saber yo nada. Entonces, por eso yo entiendo, es algo que viene del espíritu a mi espíritu. Así es. Es algo que yo voy a empezar a repetir y va a fluir. No. Cuando hablo yo de práctica, no es precisamente la lengua. Ahora, sí es bueno en mis oraciones personales hablar la lengua. Sí viene. O sea, no es bueno que si hablamos lenguas ya nunca la volvemos a hablar. O sea, hay una parte, una contraparte. Hay que tener cuidado con eso. Un hermano predicador estaba diciendo de ese tema. Sí. Él decía que cuando alguien habla en lengua espiritual, o sea, es una comunicación directamente con el Padre. Sí. Él y ellos se entienden. Cuando hay una persona que interpreta la lengua, automáticamente él llega enseguida y dice, mira, Dios está diciendo, y habla a la iglesia. Pero cuando alguien habla en lengua, dice la palabra que él puede hablarlo, pero es para él con Dios, pero no Así tiene es. que gritarlo, no. Así Porque es como una comunicación con Dios directamente al Padre. O sea, él sabe qué manera lo dice y es así. O sea, es algo que no nadie, a menos que alguien lo Y vamos a, para no desviarnos mucho de las lenguas, porque yo sé que es uno de los principales más fuertes, porque es muy vistoso, se ve mucho, y lo vamos a tocar en su punto, en su momento. Pero ahorita el punto es que, por ejemplo, si yo tengo otro don como el de servir, el don de servir, el servicio es un don. El don de enseñanza, el don de administración es otro don.
Hay muchos dones, los estuvimos leyendo ahorita en Romanos. Y vamos rápidamente a Romanos, donde estamos, Romanos 12. Dice, ahí nomás léalo, o si no lo tiene, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, ahí está uno, conforme a la medida de fe; el de servicio, ahí está el segundo; el de enseñanza, el de exhortación, el que reparte, o sea, el que da con liberalidad, el que preside, o sea, el que preside delante de la iglesia, el que hace misericordia, el de amor. Esos son dones. No es necesario que los escriban, pero para que sepan. O sea, todos esos también son dones. Y leímos otros en Corintios y leímos otros en Efesios. Entonces, todos esos son dones. También. Porque yo siento que tengo un don desde niña. Exhortación. De Ese es un consejo, don de aunque no consejo. tenga tanta experiencia, o sea, tengo experiencia, porque mucha gente me da algo, pero tengo una experiencia tanto en mi vida que yo consejo, o sea, pero a la palabra. Ujú. Y todo cambia de edificación, y yo, bueno, Señor, claro, que eso no tiene que cambiar, es culpa de uno. Ahí vamos a usar ese ejemplo de nuestra hermana. Sí. Desde chiquita, ella siente que tiene un don Sí, de enseñar, de consejería. Ujú. Si ella lo trae antes de Cristo, ¿cómo se considera eso? Antes de Cristo. Una habilidad natural. Una habilidad, así nació. Ahora, si ella es cristiana, ¿qué es lo que tiene que hacer ella para que ese don, esta habilidad, sea para la edificación de la iglesia? ¿Qué tiene que hacer ella? Ejercitarlo, pero conforme ¿Sabes a la qué? palabra. Por lo menos mi padre, mis abuelos maternales, ellos eran ancianos de la iglesia durante toda la vida. Y eso era el don que tenían ellos. Ellos eran consejeros matrimoniales. Amén. Y entonces, yo no sé, yo sentí que eso como que Le- me cambió a mí desde esa puede desde ser. niña. Pues, Y imagínate, por ahí en día, bueno, aconsejo hasta matrimonio y yo, Señor Ahora, Jesús, ayúdame. ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué pasa si usted tiene ese don y como no lo está practicando, no lo está afilando, desarrollando, y usted da un mal consejo porque no estudia bien la palabra? ¿Qué va a pasar? Ay, eso me cae aquí, yo, ¿verdad? Porque es una responsabilidad mía, imagínate yo. Ahora, yo ¿qué no pasa, pienso, por ejemplo, conmigo? Que yo soy el que estoy enseñándole a ustedes y estoy diciendo unas cosas mal. Tú tienes que darle cuenta a Dios. Por eso yo tengo que estar estudiando. Si ustedes ven mi Biblia, está toda rayada. Y no les miento. Con notas y estudios, porque yo tengo que estar viendo que lo que estoy soltando aquí está bien y está correcto. Porque no nomás son ustedes los que están aquí, son más mis hijos, los que vienen. Yo tengo que estar listo. Entonces, por eso es una responsabilidad. Por eso dice la Biblia, el don no es para uno, el don siempre es para alguien más. El don de enseñanza que me considero que tengo no es para mí mismo, no es para sentirme más, sino es para que la iglesia crezca. El don de consejería es para que crezca. El don de lenguas lo vamos a tocar un poco, porque ese sí es un don que se edifica a uno mismo, pero también edifica a la iglesia. ¿Y cómo se edifica la iglesia? Vamos a aprender cómo. Hay que aprender cómo edificar la iglesia para que no dañe nada de lo que tenemos, de lo que traemos del mundo, de lo que conocemos, para que siempre sea para sumar y no restar. Hermano, ahorita tengo una feeling acerca de lo que ella desde niña y su esposa también tiene. Yo no sé cómo llamarlo eso, un don, una habilidad o una desgracia, no sé, pero desde muy pequeñita yo miraba cosas. Ajá. Yo miraba seres, me hablaban al oído, me tocaban, incluso ya adolescente, yo no podía dormir en una cama de segunda planta porque yo sentía cuando se acostaban sobre el techo y me llamaban, no me iban, me Ajá. llamaban. Entonces, cuando yo conocí algo de Cristo, no acepté, sino que fui a que orara por mi hijo, yo vi visiones y me decía la hermana, soy cristiana, no, ni Dios quiera eso. El que no, yo no era cristiana, yo me he criado entre monjas. Ajá. Entonces, y vi visiones, vi cómo el Señor sacó algo de la cabeza de mi hijo, y vi cosas así. Entonces, y yo siempre me he preguntado, ¿por qué? A mí la gente no me creía, porque yo miraba a la muerte pasar así, y me decían, no, que ahí murió fulano, y así. Entonces, y desde muy chiquita a mí nadie me creía, decía mi mamá, son muy fantasiosas, todo es fantasía, pero era verdad, yo los miraba. Yo digo, eso era una desgracia para mí, un don, un talento, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Ahora yo, con el tiempo yo he venido pensando en gente que se convierte en medium.
a ver qué nos dice la palabra sobre todo eso. Porque sí, todo esto de espiritual es un tema que no se sabe muy bien, porque no estudiamos la palabra. Ok, para no desviarnos rápidamente, antes de brincarnos a la lista de los dones, quiero tocar un tema que es cómo un don se desarrolla. Ok, estamos tocando el tema de descubriendo el don. Vimos que los dones son para todos tenemos dones, es para en nuestro tiempo. Estamos viendo que tenemos habilidades, tenemos cosas que hemos aprendido, que vamos a aprender, pero hay dones que el Espíritu nos ha repartido ya. Ahora, ¿cómo es que ese don empieza a funcionar? ¿Cómo es que ese don comienza a funcionar? Vamos a ver un ejemplo que está en Hechos. En Hechos, capítulo 6, 5. Yo creo que con esto vamos a cerrar la clase. Hechos 6, 5. Hechos 6, 5. Y vamos a usar dos ejemplos muy claros en la Biblia. Dos ejemplos muy claros en la Biblia. Los dones se descubren por medio de la actividad. Los dones se descubren y se desarrollan por medio de la actividad. Nunca rechacemos la oportunidad para servir. Fíjense lo que pasó aquí. En Hechos 6, si ustedes ven el título de 6.1, dice elección de 7 diáconos. En ese capítulo se eligen a 7 diáconos para que sirvan las mesas de las viudas. ¿Ok? En el 6.5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok, tenemos a Esteban, tenemos a Felipe, tenemos a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás. 7, si mal no recuerdo. En el 3 dice que debían ser varones llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo. En ese mismo 3. Son ciertas características. Eran personas que no eran personas nomás, sino que eran personas convertidas realmente, que como decimos nosotros, echaban ganas en las cosas de Dios, estaban metidos con Dios. Y había un fruto que la gente de afuera veía. La gente de afuera decía, este hombre realmente es cristiano. Es el número 1. Primero que se da cuenta si una persona está llena del Espíritu Santo, bueno, es la persona. Sí. Obviamente primero. Y luego nuestra familia, hermano, es su pastor. Sí. Y nuestra esposa y nuestros hijos. Y también lógicamente la esposa. Sí. Entonces, empezaron por ahí y les dijeron, ok, ustedes van a servir las mesas. ¿Le entran o no le entran? ¿Le entran o no le entran al servicio? Y les dijeron, sí. Comenzaron a servir. Vamos a brincarnos de ahí al 8.4. Pues denle la vueltita. Ahí ya pasó tiempo en el libro de los Hechos. Hechos 8.4 y 5 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En el 5, entonces ¿quién? El mismo diácono, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Dice más adelante, dice, Felipe empezó a predicar y se convirtieron los samaritanos. Felipe, después de una persecución, se fue, se repartió, era diácono, servía en la iglesia y luego empezó a repartir, a evangelizar. Entonces, ¿qué hubo? Hubo un crecimiento. Primero fue seleccionado para servir mesas. En ese momento, Felipe dijo, sí, yo lo hago. Se activó. Después hubo la oportunidad de predicar la palabra. En Felipe, yo lo hago, yo voy. Y empezó a practicar. Vamos a brincarnos ahora el mismo 8, pero en el 26 al 40. ¿Qué cita fue 8 qué? 8, No, 6. No. primero era Hechos 6, 5. Bueno, sí. Y luego Hechos 8, 4 y 5. Y luego es Hechos 8, 26 al 40. Fíjense cómo fue aumentando Felipe.
Después de ahí dice, un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Lo leen ahí? O sea, de los versículos anteriores pasó un tiempo, pero Felipe fue aumentando. Ahora hasta los ángeles le hablaban. Y esta es una de las citas que más me encanta, porque fíjense lo que pasó. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, Felipe, se levantó y fue obediente. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Entonces dice el espíritu que se le acerca, le dice, acércate a ese carro, y él ve que está leyendo el profeta Isaías, evangeliza al eunuco y le dice, ese que estás leyendo es Cristo, y esto hizo, y esto hizo, y esto hizo. Se convierte el eunuco, lo bautiza, y fíjense lo que pasa. 39. Cuando subieron las del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. O sea, ¿qué pasó? Que en cuanto lo bautizaron, salieron del agua, en cuanto iban saliendo del agua, desapareció Felipe. A la siguiente misión. Se lo llevó el Espíritu a millas de distancia, en ese instante. Ni película de ciencia ficción en ahí, el Espíritu. ¿Qué fue un aumento? En cuanto le dijeron, hermana Marlene, necesitamos que nos ayude en esto. Sí. Hermana Marlene dirige. Sí. Hermana Marlene predica. Sí. Hermana Marlene va y ora por los enfermos allá, por favor. Sí. La actitud, el servicio. Sí, siempre estar dispuesto. Hubo un aumento en Felipe, de tal forma que llegó a ser arrebatado en el Espíritu. Y en la Biblia yo no veo ninguna otra cita que esa, de esto que pasó con Felipe. Yo no veo a alguien más que Pablo, que fue llevado al tercer cielo, y a Pedro, que vio visión en carne, pero nunca de ellos nadie fue teletransportado. Más el Señor en el mar, pero pues era Dios. Pero cuando resucitó, y de los discípulos que iban a Emaús, y se les apareció mismo en Jerusalén, de ahí en más, Felipe. Pero ¿qué hizo Felipe? Empezó sirviendo a la mesa, lavando los baños. ¿Cómo yo desarrollo mi don? ¿Cómo yo empiezo a que los dones que Dios ya me sembró? ¿Cómo? Sirviendo. Primero es obedecer y luego servir. Pero primero lleno del Espíritu, y servir lleno del Espíritu. La llenura es diaria, y el servicio es en cuanto digan los que están a cargo, necesito que haga esto, mi hermana Abigail. Sí. Que me tiemblan las corvas, no importa. Porque eso está en base a que mi crecimiento espiritual siga. A que mi don se active. A que empiece a ver ángeles. A que empiece a ser teletransportado. Esa es la diferencia. ¿Cómo descubrir mi don? ¿Cómo desarrollarlo? Sirviendo. A lo largo de mi carrera, perdón, no, pero a lo largo de la carrera cristiana tú ves de todo, o sea, pero yo siempre vi una cosa. Cuando estás sediento de Dios, tienes ganas de aprender, aunque supuestamente sepas todo. Siempre tienes ganas de aprender, siempre. Hoy tú y yo estoy aprendiendo cosas nuevas, otros enfoques que uno había visto. Y mucha gente, lamentablemente, hermano, no van a la escuela dominical. Porque esto es esta enseñanza es una extensión de la escuela dominical. Así es. Y la gente no sabe de lo que se pierde, ¿verdad? Sí. Llegan al 60% que ya se fue a la escuela dominical, llegan al 70%, o se esperan a que ya definitivamente se ve, ya empezó la música, déjame meter. Entonces, ¿por qué le rehuyen a la enseñanza? Yo la verdad que nunca he podido entender eso. Un hermano mío no creció, yo no lo vi crecer nunca en el evangelio. Digo, es que tú nunca quisiste ir a la escuela dominical, te quedaste enano. Así es. Ahora todo lo ves mal porque te quedaste enano. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? ¿Cómo yo perfecciono mi don? Bueno, primero es la comida,
saber que lo que voy a aconsejar está bien, que lo que voy a enseñar está bien. Porque a todos nosotros se nos es obligado el enseñar. Que dice, vayan y hagan Discípulos. a todos. ¿Y cómo vamos a ser discípulos si yo mismo no sé qué es lo que estoy enseñando? Entonces dice, y fíjense esta frase, y ya con esto vamos a cerrar. La otra clase ya empezamos de lleno a los dones, pero dice, la dedicación, o sea, mi dedicación, y el estar dispuesto a hacer cualquier cosa, es más importante que descubrir el don. La dedicación y el estar dispuesto a hacer cualquier cosa es más importante que descubrir su don. Es más importante que descubrir su don. Dice, uno que no está dedicado nunca descubrirá todas las habilidades que Dios le ha dado, ni tampoco desarrollará aquellas que pueda llegar a descubrir. ¿Te lo repito? Está bonito, ¿verdad? La dedicación y el estar dispuestos dispuesto a hacer cualquier cosa es más importante que descubrir sus dones espirituales. Uno que no está dedicado nunca descubrirá todas las habilidades que Dios le ha dado. Nunca descubrirá todas las habilidades que Dios le ha dado. Ni tampoco desarrollará aquellas que pueda llegar a descubrir. ¿Quieres repetir otra vez, por favor? Sí, la dedicación y el estar dispuestos a hacer cualquier cosa la dedicación y el estar dispuestos a hacer cualquier cosa es más importante que descubrir sus dones espirituales. Okay. Yo lo he visto en mi vida. Yo siento que cuanto más sirvo, Dios más me da. Porque un don no lo quiere soltar Dios para tenerlo sentado. Entre más yo voy y hago por las almas, más Dios me va a dar. Si yo empiezo, por ejemplo, a hacer labor de evangelista, ¿qué va a pasar? Que el evangelista tiene que usar dones como milagros, liberación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Para qué Dios va a dar un don si no se va a usar? ¿Para qué Dios va a activar ese don si no se va a usar? A mí me ha tocado, y lo he contado dos veces me ha pasado que se me viene hasta cierto punto como una palabra de ciencia. Yo no me considero que lo tengo, ni de conocimiento, pero una vez estaba yo orando, ya ni me acuerdo qué pasó, pero cuando toqué a la persona, empecé a orar por la persona, algo se me vino, y nunca me había pasado. En otra ocasión yo oré por teléfono por una muchachita, y Dios me dijo, su nombre es lo que es ella. Y después le dije, oye, ¿cómo te llamas? Ok, pues eso, ¿qué significa tu nombre? No sé. Y su mamá me dijo, ¿eso significa esto? Dijo, bueno, eso es lo que me está diciendo Dios. Y cuando me dijo lo que significaba, Dios me decía, ella es eso para mí. Es un regalo precioso, me decía. Sus nombres significa esto y eso es lo que hacía. Y cuando me lo confirmó su mamá, dije, wow, pues ahí. Pero porque los tuyos. ¿Sí? Palabra de ciencia. Es palabra de ciencia. ¿Qué son los dones? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento.
Entonces, si yo no pongo la mano sobre alguien para sanarlo, ¿cómo voy a saber que tengo el don de sanidad? Si yo no estoy en el espíritu y voy y oro por alguien para que sea liberado del demonio, ¿cómo voy a saber que tengo el don de sanidad para sanar la liberación? Si yo no voy y ministro a alguien a servirlo, si no estoy cuidando a la mies del Señor, ¿cómo voy a saber que tengo el don de pastorado? Entonces, todos estamos invitados a empezar por las bases, viendo el Espíritu y empezar a servir. Porque Dios va a darle a aquellos a los que están dispuestos a servir. Porque para eso son los dones. Para ustedes, para la iglesia. No es para mí, no es para nosotros, para ustedes. Amén. Bueno, son las 9:50.